Bien, enseguida vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro, pero está claro que aquí por la propaganda, lo que sea. Da igual la realidad, aquí lo único que importa es a ver cómo quedamos en eso que se ha dado en llamar el relato. El relato, en realidad, casi siempre es la mentira, la versión partidista de lo que ha sucedido. Publica Libertad Digital algo que yo creo que está bien recordar de vez en cuando y que nunca, creo yo, se ha hecho de una manera tan sistemática. Desde que dijo el presidente del gobierno, que increíblemente es Pedro Sánchez, digo increíblemente, sobre todo con los apoyos que últimamente tiene, ahora se le están yendo ya todos los portavoces municipales a Ciudadanos de las grandes ciudades, después del apoyo junto a Bildu, a la Esquerra, al PNV, a Junts per Cat y per Tacó, en fin, a todo aquello contra lo que se fundó Ciudadanos. Bueno, pero es que además se hace cuando ya el nivel de infamia de este gobierno está alcanzando, bueno, realmente carácter artístico. Recordamos algunas de las cuestiones fundamentales que cuando ahora ha salido ese mentiroso patológico, bueno, comunista, la mentira puede ser un arma revolucionaria, decía Lenin y repitió hasta Gramsci, o sea que le ha llegado a Iglesias. Mienten como bellacos. Resulta que ahora le quieren echar la culpa a las comunidades autónomas, especialmente a Madrid, claro, que es la que donde viven y la que tienen más a mano, y como es la primera que se enfrentó al gobierno por no tomar medidas contra el virus, ahora resulta que la culpable de que no se tomaran medidas es Madrid, que es la que tomó medidas. O sea, bueno, pero estos cuentan con que como tienen tantos mentirosos profesionales en las televisiones, en las radios y en la prensa de papel higiénico, pues entonces esto colará. Y si no, por lo menos mantenemos a la parroquia unida. Bueno, pues el jueves 23 de enero, antes incluso de presentar algunas de las primeras preguntas que se presentaron en el Parlamento por parte de PP, de Vox y de Ciudadanos, los tres partidos de oposición, porque entonces Ciudadanos, Marta Martín, estaba en la oposición. Ahora no me pregunten dónde está. El vicepresidente del gobierno, o sea, Pablo Iglesias Turrión, porque hay 3 o 4 más, pero aquí el único, en fin, paralelo al presidente es el Marqués de Galapagar. Pues dijo muy campanudo, cuando se supo, día 23 de enero, que China había decretado el confinamiento de la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, 11 millones, se dice pronto, 11 millones es la población de Portugal, es más que la población de Andalucía. Bueno, pues esa, en una gran ciudad, 11 millones. Y a partir de ahí dijo, exhaló Pablo Iglesias. España está preparada para la situación que venga. Claro, a él le gustan las dificultades. Al día siguiente, el encargado de la prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, pedía medidas de protección, guantes, mascarillas, para evitar la exposición al coronavirus. No se las dieron y en cuanto se decretó el estado de alarma lo destituyeron. Pocos días después, el 30 de enero, la OMS declaró la emergencia internacional. Y dijo el de Sanidad, el tal Illa, no se ha detectado ningún caso de coronavirus en España y estamos preparados para afrontar cualquier eventualidad. En enero estábamos totalmente preparados. Ellos estaban preparados, porque está claro que los demás no lo estábamos. Al día siguiente, todavía enero, pero 31, aparece el primer caso en España, un turista alemán en La Gomera. Y va a Simón, el célebre Simón, el chiquilicuatre Simón, y dice: España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado. Eso sí, Hacienda tiene el detalle de mandar a la delegación de Hacienda de Usera,
donde hay un área que hay muchos chinos, manda mascarillas. Hacienda, solo Hacienda. Bien. Sigue la cosa y a principios de febrero, el 9, ya hay segundo caso confirmado en España de coronavirus, un turista británico en Palma de Mallorca. Habría habido antes seguro, pero habrían pasado inadvertidos. El 11 de febrero, amenaza muy grave a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud. Da igual, ni se cancela un solo vuelo. Lo que hace el gobierno es aprobar la ley de eutanasia del PSOE, Podemos y demás. Ha empezado la eutanasia en las residencias de ancianos. El 12 de febrero se suspende el Mobile World Congress en Barcelona. Y dice Carmen Calvo que no hay ninguna razón sanitaria, porque somos, dice textualmente, un país que ha seguido las recomendaciones estrictas de la Organización Mundial de la Salud. Es mentira, no ha suspendido un solo vuelo. Y que tenemos un sistema de respuesta muy cualificado y muy solvente. Tan cualificado y tan solvente como el gobierno. Al día siguiente, 13 de febrero, Sánchez está muy molesto con esta cancelación del escaparate de los móviles en Barcelona. Dice, de acuerdo con los expertos es Simón, y la información disponible Silla, no responde a razones de salud pública en España. No, en España solo no, en todo el mundo. En todo el mundo. Al día siguiente, día de San Valentín, Illa dice que es más que suficiente lo que está haciendo el gobierno con respecto al coronavirus. Y así seguimos hasta que el 23 de febrero en Vitoria hay un funeral gitano donde se contagia todo el mundo. Simón, el científico, es taxativo. En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad. Y la Guardia Civil tuvo que cercar media comarca en La Rioja. Bueno, no había nada, no pasaba nada. Tan no pasaba nada, eso pasó el domingo, que el martes sale Illa diciendo, textual, no es necesario ir con mascarillas por la calle. ¿Por qué? Porque crearía un alarmismo contraproducente. 3 días después aparece un contagio local en España, no de un viajero, no de un extranjero, un paciente en Sevilla. El 28, viernes, alerta muy alta internacional de la Organización Mundial de la Salud. Illa dice que no hay que caer en el alarmismo, que está cansado de decirlo, que las mascarillas, insiste, no son necesarias. Repito, Illa insiste en que las mascarillas no son necesarias. Era viernes 28 de febrero de 2020. Y Simón, el sabio científico, añade, este virus sobrevive mal en el medio ambiente. No se sabe a qué medio ambiente se refiere, si al de su cerebro, al de su páncreas, al español, al polar, al chino, no se sabe muy bien de qué habla. Pero, como siempre, Simón va más allá de todo lo que se puede esperar. Y dice, cualquier medida de distanciamiento social tiene consecuencias muy gordas. Sí, textual, gordas. Porque no hay prácticamente ninguna certeza de que éstas favorezcan el control del coronavirus. Cuando ustedes hoy, por tiempo y en los últimos días, tengan que tomar distancia social para tomarse un vermú, pues entonces recuerden que dijo Simón, repito, el día 28 de febrero, no hace tanto, que cualquier medida tiene consecuencias muy gordas y que no hay ninguna certeza de que la distancia social favorezca el control del coronavirus. Así seguíamos el 2 de marzo. 2 de marzo llegaban a España decenas y decenas de vuelos, todos los barcos italianos, sin ningún control, cuando Italia ya había decretado confinamiento, habían suspendido los carnavales de Venecia, toda la Lombardía estaba ya cercada. Y cuando, atención, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades avisa, el virus se propaga rápidamente, puede tener un enorme impacto en la salud pública y resultados fatales en grupos de riesgo. En consecuencia, no se deben celebrar actos masivos. Era el 2 de marzo.
El 3, un muerto y 169 casos de contagio en Madrid. Sanidad prohíbe los congresos médicos, pero lo importante es lo importante. Irene Montero presenta a trompicones, a coces, su ley de libertad sexual, que inmediatamente es ridiculizada por el ministro de Justicia y por una vez con toda razón. Sigue muriendo gente en España, al día siguiente hay 2 muertos, 228 casos, el segundo muerto es en Bilbao, es decir, ya hay un cierto nivel. El viernes 6 de marzo, 365 casos, 8 muertos, pero hay que calentar las manifestaciones feministas del 8. Estamos a viernes 6 y hay que llegar como sea al domingo. Y dice Pedro Sánchez, sin feminismo no hay futuro. Bueno, con feminismo un poco más y en su casa su hija se queda sin futuro maternal, porque 2 días después pasó lo que pasó. Lastra, siempre fina, dice que hay que llenar las calles de feminismo. Bien, hay un informe de la comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, que dice que hay que garantizar la capacidad hospitalaria y la disponibilidad de equipos de protección, especialmente para la población vulnerable. No hacen nada, no compran nada, no hay equipos ni para vulnerables, ni para sanitarios, ni para nada. Pero el incomparable Simón sigue chuleando, sigue presumiendo, a pesar de que pertenece a ese Centro Europeo de Prevención. Bueno, 7 de marzo, sábado, 430 casos diagnosticados y 10 muertos. Y le preguntan a Simón y él responde, si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifa del 8M, le diré que haga lo que quiera. Y añade el detallito, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales, pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de alguna zona de riesgo. Pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Hombre, la zona de riesgo ya era España. Ese día, 430 casos y 10 muertos. Ahí es donde Calvo, esa frase que pide Mármol, que les va la vida en ello, que les va la vida, que tienen que ir las mujeres, todas las, sobre todo la Sexta, pero todas las cadenas de televisión se vuelcan. La Griso y el Grisón, todos. Hay que ir, a pesar del coronavirus. Otros hacen bromas. Coronavirus oe, coronavirus oe. Oe, oe. Bien. El domingo hay 600 casos, hay 17 muertos, según otros 18. Va menos gente, pero 120.000 personas en Madrid, 50.000 en Barcelona, datos oficiales. Y allí quedan contagiadas, aferradas a la pancarta, Irene Montero, Carolina Darias, y aunque lo tapa Moncloa, Carmen Calvo, la señora del presidente, que también lo tapa Moncloa, la madre del presidente y el suegro del presidente. En la primera fila o en la segunda, todos están ahí. Y oh sorpresa, el lunes entonces ya empiezan a decir que tenemos un problema grave. ¿Cómo lo dicen? Dice ella, estábamos en un estado de contención y ahora estamos en un escenario de contención reforzada. Dice que todo empezó el domingo al anochecer, es decir, que hasta que no acabaron las manifas feministas no hubo en España virus. Llevamos 17 muertos. No, pues no hubo. Y siguen en ello, y siguen mintiendo, y siguen echándole la culpa a otros. Fueron ellos, solo ellos, absolutamente ellos, exclusivamente ellos. A partir de ahí empiezan ya a mentir y a meter la pata. Así que ahora la culpa la tienen las comunidades autónomas. Vamos a contar cómo se lo contaron ellos mismos. Rosana, muy buenos días. Buenos días, Federico. La juez Rodríguez Medel ya tiene sobre la mesa el último informe de la Guardia Civil sobre el 8M. Tal y como adelantaba esta semana OK Diario, el Gobierno recibió el 2 de marzo una alerta de la Unión Europea para evitar manifestaciones multitudinarias. Fernando Simón ocultó esta información a los consejeros autonómicos en una reunión que mantuvo 3 días después. El centro de alertas que dirige Simón explicó ante los agentes de la Benemérita que no lo hizo porque, al ser un documento público, estaba colgado en su página web. La investigación incluye los protocolos de seguridad
elaborados en febrero por los sanitarios de la delegación del Gobierno, así como las recomendaciones elaboradas por Sanidad, que el 6 de marzo, 2 días antes de la manifestación feminista, ya hablaba de la distancia social como un factor clave. En la Comisión de Sanidad, Salvador Illa justificaba el 8M, insiste en que no había evidencias para suspender esa concentración. Le escuchamos junto a los portavoces de Partido Popular y Vox, Cuca Gamarra y Stegman. No sé si decírselo o no, yo le podría decir a usted, oiga, el mismo fin de semana hubo un congreso de su partido y usted nos recomendó no se lo digo, porque yo, si usted me hubiera preguntado a mí, ministro, ¿cree que puedo celebrar el congreso de Vox el fin de semana? Le hubiera dicho sí, no le hubiera dicho que no. Hoy le diría, muy viendo lo que ha pasado, pero en aquel momento, si usted me lo hubiera preguntado. En plena pandemia, que está más ocupado el señor Sánchez en crear direcciones generales para sus amigos, en vez de en trabajar en otras cosas que son servir a la sociedad. Ahora dice el doctor Simón que el virus no se transmitió significativamente por el 8M. Dice que no hay evidencia. ¿Tiene realizado algún estudio? Afirma que fue por los túneles del metro. Oiga, puede ser. Pero, ¿es que acaso los manifestantes se teletransportaron como en Star Trek? Además tiene narices que resulta que un diputado tenga que saber lo que solo debe saber el gobierno, porque todos los actos públicos los autorizó el gobierno del señor Illa. Una cosa es que sea catalán, separatista y un zangolotino sin cerebro. Y otra cosa es que tenga tanta caradura. Para tapar lo que deberían haber suspendido, que fue el 8M, permitieron el acto de Vox y permitieron todos los partidos de fútbol de la jornada, que reunieron a cientos de miles de personas, igual que las 463 manifestaciones feministas que tuvieron lugar el 8 de marzo. Todo se subordinó absolutamente a eso. Ayer, además, siguió el gobierno con las acusaciones de que hay un golpe de Estado. A ver si este domingo escribo despacio en Libertad Digital sobre eso. Tienen un golpe de Estado. Necesitan. Yo veo ya a Julio el Rojo poniéndose unos bigotes y fingiéndose que es tejero para dar excusa al golpe que quieren dar ellos de Estado, empezando por la Guardia Civil. Y como Garzón, que es, yo creo que después de ella, uno de los tíos más lerdos que ha producido la península ibérica en el siglo XX y XXI, los dos, pues se pone chulo en televisión española. Naturalmente nunca lo hiciera porque le contestó Cayetano. Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede. Lo voy a decir de manera muy gráfica. Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles. Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles. Uh-huh. A nosotros ya nos han llamado desde la tribuna, hablando de policías patrióticas, hablando de qué está tramando usted, señor Casado, el señor Iglesias diciendo que estábamos alimentando una insubordinación en la Guardia Civil, el señor Garzón hoy ha dicho, ministro de Consumo, que hay sectores en la Guardia Civil que estarían deseando un golpe de Estado. Vergüenza. Es que es una barbaridad. Bueno, esta es la táctica habitual del comunismo, siempre es lo que en psicoanálisis se llama proyección. Es decir, tú le dices a otro que es lo que tú eres o que va a hacer lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, usted quiere pegarme, eso es que le quieres pegar. Usted me está insultando, eso es que le estás insultando tú a él. Usted quiere dar un golpe de Estado, es que quieres dar un golpe de Estado contra él. No falla nunca, pero es así desde tiempo inmemorial. Bueno, pero siempre además la culpa es del otro. Y lo ha demostrado naturalmente el gran macho alfa rojo, en fin, perseguidor de asistentas y no digamos de estudiantes, como hagan el día en que un policía se ponga en serio. Villarejo, afortunadamente para España, está en la cárcel, pero los pillarejos, como un detective tipo Areta joven, como el del Crack 0, pero 0.2, se ponga a investigar las andanzas universitarias del camarada Pablenín, bueno. En fin, pero el caso es que como hay tal desconcierto, pues entonces va y quiere echarle la culpa con la ayuda de un alquilón de Ciudadanos al que tuvieron que echar de las residencias de ancianos, más que nada por inútil, tal Reyero, es un chico de Aguado. Bien,
Pues el responsable desde hace meses, mando único de las residencias de ancianos, que es Pablo Iglesias, le echa la culpa a Díaz Ayuso. Podía echársela a otra comunidad. No, tiene que ser a la de Madrid. Ayer se lució. Pablo Iglesias comparecía en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso casi al mismo tiempo que se conocía la primera condena por no proteger a los sanitarios. Un juzgado de Teruel considera que el Gobierno de Aragón vulnera los derechos de los sanitarios al no proporcionarles seguridad necesaria para protegerse. La condena ha contado, por cierto, con el apoyo de la Fiscalía. La gestión de la pandemia en las residencias, la protección del personal y, sobre todo, las acusaciones de inacción por parte del mando único centraron una sesión donde el vicepresidente tuvo que recurrir a las declaraciones del consejero madrileño de Asuntos Sociales para defender su gestión. Alberto Reyero asegura que advirtió al consejero de Sanidad, a Ruiz Escudero, de que muchos ancianos fallecerían de forma indigna. Lo llamativo es que hacía estas advertencias al mismo tiempo que distribuía el protocolo regional que recomendaba a las residencias no llevar a los hospitales a los ancianos con enfermedades terminales. Escuchamos a Iglesias y a la diputada de Vox, Reyes Romero. Las residencias se han convertido en una cárcel y en una tumba colectiva. Estamos en un estado de alarma y a partir del día 19 usted asumió la responsabilidad. Por tanto, es usted únicamente el responsable de no haber gestionado bien. Había órdenes del Gobierno que ustedes sostienen de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia. ¿De quién es la responsabilidad, señoría? Suya, señoría, y le llamo señoría por no decir señorío. O sea, vamos a ver, ha cogido uno de los 6 informes, porque mientras estuvo este inútil de Reyero, se hicieron 6 informes seguidos, y en uno de ellos sale eso. Este se aferra a esto como buen falsario, que es lo que es. Es un mentiroso, un embustero patológico. Atención al caso de la tarjeta quemada, a cuyo lado los martillazos del ordenador del PP son una broma. Mira, esto no se le ocurrió a alguien para acabar en diferido con el problema de las cuentas de Rajoy, que fue meter el ordenador en el microondas. Se fríe igual y de todas maneras pues no tienes que andar con el martillo a vueltas y revueltas. Pero vamos a ver, insisto, fue uno de los 6 documentos luego revocados. Este se aferra a lo que sea. Hace meses que tiene el mando único. Ni ha visitado una residencia de ancianos. Es que no ha visitado ni una. No fue al hospital de IFEMA. Como no fue tampoco Falconetti. Su cuate, su siamés, su alter ego. No son enemigos, son hermanos. Hasta que uno le clave el piolé al otro. Pero son lo mismo, exactamente lo mismo. Y ayer en la Asamblea de Madrid, la asaltacajeros, la insulta policías, Isa Serra se quiso poner chula con Díaz Ayuso. Nunca lo hiciera. Madrid está segura de pasar a la fase 2 a partir del próximo lunes. El Gobierno regional se prepara para una nueva desescalada que va a permitir la apertura de centros comerciales, el regreso a las aulas de algunos alumnos, así como más libertad de horarios y también de traslados. Esto implica un refuerzo en el transporte público que ya ha previsto la Consejería. En el Pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tuvo que hacer frente a los ataques de los grupos en la oposición. Todo esto después de las reuniones bilaterales mantenidas con los portavoces del resto de grupos junto a su vicepresidente Aguado. La escuchamos respondiendo en el Parlamento regional a Ángel Gabilondo y a Isabel Serra. No califique de odio las críticas que le hacen a usted, mientras las que usted hace las califica de crítica sensata y razonable. Me tiene que ayudar, nos tiene que ayudar y también se la tiene que jugar de vez en cuando. Ha utilizado esta crisis para aparecer como oposición al gobierno estatal. Ha utilizado la crisis y el dolor para su interés y su protagonismo personal y partidista. Y están otra vez desmembrando España y lo están intentando ustedes precisamente con ese plan que no es ya nada oculto, contra los jueces, contra los fiscales, para darles así el futuro laboral de todos los españoles al entorno de la ETA. La reconstrucción es imposible porque son únicamente amigos del odio y de la destrucción. Son peores que el virus. La SER, modelo de manipulación de don Javier Monzón, alias Open Bank, alias Púnico, o sea, Ayuso dice que no se puede contar con las izquierdas. Está hablando de Podemos. Es que ya toda la izquierda es Podemos. Hombre, agradecemos a la SER que nos lo aclare. Creíamos que por lo menos alguno de Ciudadanos pues no había entrado en Podemos todavía. Sobre el PSOE había sospechas, pero en fin. Es así. Todos los días mentir.
Llevan mintiendo desde que llegaron al poder. Es que en enero, cuando empieza a mentir Pablo Iglesias, acaban de tomar posesión. Acaban de jurar, es decir, de perjurar el cargo. En fin.